Sosa, con Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón una canción con un mensaje de persistencia, que es nuestro ejemplo aquí, Santiago, de siempre estar luchando para transformar el país y las instituciones públicas. Pues aquí estamos con nuestros distinguidísimos alumnos, colegas aquí de la UNAM. Los tres son de la Facultad de Economía. Claro, Un gusto recibirlos. Empezamos con Abigail, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación aquí, es un gusto participar en la grabación. Y mi primer pregunta va acerca de las declaraciones de Irma Heréndida Sandoval, que declaran a México como el tercer país a nivel internacional en los países proveedores de capitales ilícitos. Estas nuevas políticas anticorrupción y el esfuerzo conjunto con la Unidad de Investigación Financiera, ¿podrán alejar a México de este indecoroso lugar? Sí, a ver, yo estoy convencido de que así será. Un poco en la misma tónica de lo que ha planteado el Barómetro Mundial sobre el tema de corrupción. A finales del sexenio pasado, el 64% de la población en México tenía la percepción de que el gobierno era un gobierno corrupto. No ha pasado ni un año y el último reporte de Barómetro habla de que esto se ha reducido al 44%. Somos el tercer, sí tenemos muchos indicadores negativos, evidentemente. Uno tiene que ver evidentemente con los flujos ilícitos, con el lavado de dinero que se realiza en la República Mexicana, pero creemos que el camino es el camino correcto. Estamos avanzando en el combate a la corrupción y la manera coordinada de la Secretaría de la Función Pública, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pueden ir abonando en este trayecto. El objetivo es disminuir la corrupción a cero y, por tanto, que se utilicen los recursos para una mayor distribución social, ¿no? Es Abigail Sánchez, ¿verdad? ¿Qué semestre estás en la facultad? En el tercer semestre. Tercer semestre, muy bien. Erika, adelante. ¿Qué tal? Me llamo Eric Velázquez, agradezco el espacio por estar aquí compartiendo el diálogo y así. Y mi pregunta va encaminada acerca de qué estrategias y tecnologías de su administración presente se distinguen con respecto a las anteriores o están ustedes operando, por ejemplo, con los mismos instrumentos que las administraciones pasadas o hay algo nuevo, por decirlo así. Sí, es un tema muy relevante. Nosotros estamos haciendo un proceso de transformación de los sistemas informáticos. La parte más relevante de la unidad tiene que ver con la recepción de la información y el análisis. Por ello, ¿qué tenemos? Tenemos una base de datos que primero estamos generando un espejo para efecto de que no tenga el problema de que algo le sucediera a la unidad y se perdiera la información con la que contamos. Segundo, estamos trabajando en un modelo de inteligencia artificial y Big Data, es decir, el análisis en este momento lo realizan personas, las y los analistas de la unidad, pero implica un ejercicio humano. Pensamos que sí podemos incorporar elementos de inteligencia artificial para poder hacer el análisis de la información. Esto nos podría permitir avanzar en un trabajo mucho más rápido para la generación de mejores casos. Aunado a esto, hemos generado un proceso que hemos llamado la integración de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas. La idea es bajar un software para que todas las entidades federativas puedan constituir una unidad no financiera, porque la financiera es una competencia solo federal, pero que se generen unidades de inteligencia para tener datos como el catastro, registro público de la propiedad, comercio, registro civil, notarías, y toda esa información que permita generar casos desde lo local que tengan comunicación con nosotros. Este ha sido como el segundo proceso relevante. Y el tercero tiene que ver con personas políticamente expuestas. Hemos generado también una base de datos, pero para que cualquier persona pueda consultar a la unidad si una persona es una persona políticamente expuesta y por tanto la diligencia debida para poder identificarlo sea mucho más rígida que si fuera un ciudadano normal. ¿Por qué es importante
no solamente por el estándar internacional, sino también porque la corrupción que vivimos en la administración anterior estaba desarrollada por personas políticamente expuestas, es decir, secretarios de Estado, subsecretarios, directores. Ese antecedente es el que nos obliga a generar un mecanismo para que todas las personas sepan si alguien es PEP o no. Muy bien. Eric, ¿qué semestre eres? Tercer semestre Tercer semestre también. Sí. Muy bien. Iracema, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es si existen estimaciones en las cuales nos puede reflejar el impacto que tiene este delito, que es el lavado de dinero, en variables macroeconómicas. Sí, a ver, lo que nosotros tenemos, hay varios ejercicios hechos. Primero tenemos el informe Gafi. Por otro lado, hay una evaluación nacional de riesgo que en este momento estamos nosotros desarrollando para poder tener actualizados cuáles son los riesgos de lavado de dinero en el país y sobre todo generar una estrategia nacional antilavado con posterioridad. El Departamento de Estado en Estados Unidos ha dado datos de 50,000 millones de dólares. Tenemos también, digamos, otro informe que habla de 15,000 millones de dólares. De cualquier forma, aunque la diferencia es muy grande entre 15,000 millones y 50,000 millones, la verdad es que estamos todavía, digamos, en un proceso de determinación con la evaluación nacional de riesgo de cuáles podrían ser las cifras reales por temática. A partir de esto nosotros hemos generado denuncias clasificadas por el tipo de delito precedente que nos permiten medir dónde tenemos una mayor presencia de casos de lavado de dinero, en qué mecánicas. Lo tenemos debido por defraudación fiscal, por trata, por narcotráfico, por corrupción política, por empresas fachada, y a partir de ahí tenemos los datos respecto a cuáles son el monto de las operaciones. Solamente por poner un ejemplo, nosotros hemos congelado en lo que va del año 5,000 millones de pesos y casi 50 millones de dólares. Pero lo que yo quisiera llamar la atención es que en las 135 denuncias que se han presentado, los montos de depósitos irregulares ascienden a más de 280,000 millones de pesos y los montos de retiros irregulares ascienden a más de 270,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que solamente en 137 casos 135 casos tenemos esta cantidad de recursos que han sido presuntamente lavados por grupos delincuenciales. ¿Qué tenemos que empezar a hacer ahora? Darnos cuenta de nuestros riesgos. Primer riesgo, economía informal. La economía informal al final del día representa el 57% de la población del país y representa el 22% del Producto Interno Bruto y es utilizado en muchas ocasiones como mecanismo para lavado. Segundo, el flujo de pesos en efectivo. Es interesante esto, que cada vez que hay un proceso electoral, en el estado donde hay proceso electoral hay 6 veces más flujo en efectivo que cuando no hay proceso electoral. Eso también tendremos que determinar las razones por las cuales tenemos ese flujo efectivo. Tercero, evidentemente el problema del narcotráfico. El narcotráfico está afectando de manera directa la producción a partir de prácticas vinculadas con los grupos delincuenciales en extorsión, secuestro, etcétera. Entonces yo lo que los invito, que creo que sería muy importante que pudiéramos tener algún diálogo posterior, es cuando ya tengamos la evaluación nacional de riesgo y los impactos económicos que está generando, que pudiéramos debatirlo, ¿no? Muy bien, seguimos, Iracema Salinas, ¿verdad? También tercer semestre. Así ¿sí? es. Seguimos con Abigail, corre tiempo, adelante. Mi segunda pregunta es acerca de qué instrumentos o herramientas permitirán que el papel y la importancia de la unidad de investigación financiera no se eliminen con el cambio en las prioridades de gobierno y del titular de la unidad. A ver, yo creo que, déjenme plantearlo así, es una pregunta muy pertinente, que tiene que ver con cómo generamos diseños institucionales que sean permanentes en el tiempo. Yo lo primero que tendría que decir es, la única forma para que una institución permanezca en el tiempo es que logre tener una legitimidad social. Si no hay legitimidad social, si las instituciones no funcionan para lo que fueron diseñadas, evidentemente van a entrar en una crisis de representación social y esto implicará forzosamente su transformación o su eliminación. En ese sentido, déjenme plantear qué hizo la unidad. Generó en 2016 una evaluación nacional de riesgo para cumplir con los compromisos de Gafi.
se detectaron 26 riesgos, pero no se le dio continuidad a partir de una estrategia nacional antilavado. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer es, ya teniendo estos diagnósticos, generar la estrategia nacional antilavado para combatir los temas que hoy hemos estado reflexionando: narcotráfico, pesca ilegal de especies, trata de personas, tráfico ilegal de seres humanos, corrupción política, enriquecimiento ilícito, etcétera. A partir de esto, poder ir midiendo cómo estamos impactando en la vida pública y cuántos asuntos llegan a judicializarse y a obtener sentencias condenatorias. Un paso que se ha discutido, una herramienta que se ha discutido, es la generación de una guardia financiera. Está en la Estrategia Nacional de Combate al Crimen Organizado, forma parte del plan de paz que planteó el presidente López Obrador, y genera una guardia financiera que pudiera ser el primer respondiente y pudiera tener información de campo que sirviera para fortalecer las denuncias que en este momento presenta la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que podríamos abonar en reducir el tiempo que requiere hoy la Fiscalía General de la República en sus investigaciones, y entonces que más asuntos puedan judicializarse. Te voy a interrumpir, Santiago, porque nos tenemos dos preguntas más todavía. Perdón. Eric. Mi segunda pregunta, perdón. De hecho, ¿por qué no plantean las dos preguntas para dejarle que contesten? Vale. ¿No? Mi pregunta viene siendo: ¿es posible que las personas físicas y empresas puedan involucrarse en el lavado de dinero sin que ellas lo sepan, y a su vez esto conlleva una repercusión legal? Y si sí, pues, ¿qué recomendaciones daría usted? Muy bien, adelante. ¿La cuarta transformación es un mero cambio de gobierno o es en verdad un cambio de régimen en el sentido del contra el lavado de dinero? Muy bien, dos buenas preguntas. A ver, sí es posible que una persona, sin saberlo, se ve involucrada en un asunto de lavado de dinero. Si pongo un ejemplo, si alguien vende un coche y le pagan el dinero en efectivo, no sabemos de dónde está proveniendo ese dinero en efectivo. Evidentemente hay límites para las casas automotrices, pero también lo cierto es que se puede vender o comprar un coche por afuera y pues, se pueden realizar las operaciones en efectivo. Creo que esta es la parte que tendríamos que estar cuidando más, que la persona con la que se realiza una transacción financiera no provenga de grupos de delincuencia. Y por tanto es importante aquí la prevención, la capacitación y la información respecto a cuáles son los canales que utilizan hoy en activos virtuales, hoy en ciberseguridad, en ataques informáticos, o simple y sencillamente por el flujo de efectivo, cuáles son los caminos que utilizan los grupos de lavadores para involucrar a la sociedad e introducir el dinero al sistema financiero. Sí, yo creo que la cuarta transformación es un cambio de cultura política, es un cambio de régimen, la idea de la transformación de la vida pública de México pasa por eso. Tuvimos una serie de reglas formales e informales que nos rigieron durante buena mitad del siglo XX y estos dos primeras décadas del siglo XXI. La posición de la cuarta transformación es: generemos una cultura diferente de hacer las cosas. En el caso particular del lavado de dinero, sí implica utilizar todas las herramientas del Estado para poder combatir sobre todo estas cosas que nos lesionan tanto como sociedad: enriquecimiento ilícito, corrupción política, trata de personas, tráfico de órganos. El lavado de dinero finalmente es una actividad que toca todas las conductas delictivas y por tanto lo que se requiere es que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. La UIF tiene que analizar, recopilar, diseminar información, llevar casos para efecto de poder combatir esta práctica que tanto daño nos hace. Pues muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos. Un lujo, gracias. De veras, como siempre, tenerte aquí. Qué bueno que regresaste y a Diálogo por la Democracia, y qué bueno que estás ahí en el gobierno haciendo esta lucha. Gracias a ustedes, alumnos. Ojalá vengan más de la Facultad de Economía en próximos programas. Creo que son de los primeros que hemos tenido, así que corran la voz y que vengan con nosotros. Y gracias a esta audiencia tan generosa que nos sigue cada semana aquí en TV UNAM. Nos vemos de nuevo en 8.